Un abrazo, amados hermanos, en toda la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro ministerio. Hoy, como ya de costumbre, como los demás miércoles, hoy tenemos nuestro invitado especial, el hermano Rafael Díaz, del canal Apología Adventista. Y hoy va a tocar un tema, bueno, característico como los temas que él toca. Y vamos a estar hablando qué significa cuando se levante Miguel, esa expresión que aparece en Daniel capítulo 12. Vamos a ver a qué se refiere y yo estoy seguro que en este estudio usted va a salir ricamente bendecido. Bueno, yo ya aquí lo tengo en pantalla y quiero, como siempre, darle la bienvenida a mi hermano, mi amigo. Hace una bendición tener al hermano Rafael Díaz, ustedes lo han confesado. Buenas noches, hermano Rafael. ¿Cómo le ha ido en esta semana? Cuénteme. Buenas noches, hermano, Dios me lo bendiga. Ha sido una bendición, a pesar de la calor que está haciendo aquí en El Salvador, una calor extrema, pero lo importante es que estamos predicando el Evangelio. Sabe, hermano, que yo le doy gracias a Dios porque el mayor regalo que Dios nos puede dar es la vida. Ya de ahí viene lo demás por añadidura. Así que para mí es una bendición poder estar con vida y poder presentar la palabra de Dios usando correctamente la tecnología. Amén, como debe ser. Bien, quiero agradecer a todos los hermanos que siempre apoyan el ministerio. Yo siempre, cuando grabamos el hermano Rafael Díaz y yo, siempre aquí coloco el enlace para que ustedes vayan y visiten el Ministerio de Apología Adventista, porque ustedes allí van a encontrar un sinnúmero de temas. Yo he copiado parte de los temas del hermano Rafael Díaz, porque son temas sin ningún tipo de tabú ni de error, porque él usa la Biblia como un servidor y el espíritu de profecía en su contexto. Así que vamos a aprovechar entonces, vamos a tener una palabra de oración, hermano Rafael, ¿qué le parece? Ok, vamos a orar. Bien, esta vez voy a permitir que usted ore, yo tendré la final. Ok, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites esta bella oportunidad de poder presentar tu palabra usando la tecnología para honra y gloria de tu nombre. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón para que podamos comprender y obedecer tu palabra. Ayúdalo, Señor, a comprender estos temas que tienen que ver con verdad presente para que podamos ser edificados como iglesia y todos los que siguen estos canales para honra y gloria de tu nombre. Bendice al hermano Sandy y bendice mi persona para que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya nuestros corazones están preparados para recibir la palabra. Preste mucha atención, tome una pluma, un lápiz y tome nota, que yo sé que usted va a aprender, al igual que yo también. Yo estoy ansioso ya de que el hermano comience. Adelante, hermano Rafael. Amén. Saben, hermanos, de que el tema que vamos a tocar hoy, en esta hora, es un tema que tiene que ver con verdad presente. Es un tema que los únicos que enseñan esta verdad son los adventistas del séptimo día. Ahora, los adventistas del séptimo día somos una iglesia profética. Por eso es que nuestro mensaje es profético. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de qué significa cuando Miguel se levanta. Vamos a hacer un análisis profundo y exegético de lo que significa el levantamiento de Miguel. Ahora, quiero iniciar con una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita me impacta y vale la pena que la usemos para poder hablar de este tema. Esta cita está en el libro Consejos para la Iglesia, página 68, párrafo 2. Dice así: un espíritu belicoso agita el mundo. Esta palabra belicoso es como un espíritu de guerra, agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Noten, casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Ahora, significa, hermanos, de que este tema es de verdad presente. Verdad presente significa temas que como iglesia tenemos que estar estudiando y predicando. Y aquí Elena de White habla
de que está casi por cumplirse completamente la profecía del 11º capítulo de Daniel 11. Ahora vamos a analizar a grandes rasgos Daniel 11, ya que es un capítulo muy profundo. Recomiendo a los hermanos, y vale la pena mencionar esto, yo en mi biblioteca personal tengo muchos libros y los que me gustan más son los libros de Daniel y Apocalipsis. Amo la profecía, me gustan las profecías y también me gusta predicar doctrina. De los muchos libros que he leído de profecía, que son casi más de 100 libros de profecía, conozco muchos libros de autores clásicos del adventismo y de autores modernos. Pero me gusta más la literatura clásica del adventismo porque es más sólida y más conservadora. De los libros que más he estudiado y que me encantan y que me gustan son de que para mí, en lo personal, son los mejores libros que contienen profecía apocalíptica y daniélica. Me refiero a uno de los teólogos mejores y más conservadores. Me refiero al doctor Alberto Humberto Dreyer. Alberto Dreyer es una eminencia en el santuario y en el libro de Daniel y Apocalipsis. Este pastor, que es un erudito, ha escrito muchos libros de profecía, pero los que más me gustan son 3 y los recomiendo. Hoy cuesta conseguirlos físicamente, yo los tengo físicamente, pero también los tengo virtualmente en PDF. Si alguien los quiere, yo se los puedo mandar. Así que comuníquense conmigo por WhatsApp o por cualquier plataforma y yo les puedo mandar esos libros que son una joya. Me refiero a Daniel 11 y Daniel 12 de Alberto Dreyer. Es un análisis profundo de los capítulos 11 y capítulo 12 de Daniel. Hay otro libro que se llama Los sellos y las trompetas del pastor Alberto Dreyer. Tremenda exégesis de los sellos y las trompetas. Poderoso libro. También hay otro libro, hermanos, importantísimo, que se llama El día de la expiación y la purificación del santuario del doctor Dreyer. Poderoso libro. Es interesante, una profundidad teológica que si alguien no está acostumbrado a leer material sólido y profundo, esos libros les van a resultar aburridos y sin valor. Pero como a mí me gusta la profecía, estos libros para mí son una joya. Muchos hermanos me han preguntado, hermano Rafael Díaz, ¿usted es pastor o ha estudiado alguna vez teología? Yo les digo, no. Yo no soy pastor ni tampoco soy erudito. Dios me libre de usar ese título. Soy simplemente un laico, miembro de la Iglesia Adventista, que amo la Iglesia Adventista y la defiendo. Lo que conozco, hermanos, y lo digo para honra y gloria de Dios, es un don de Dios. Dios me ha dado todo lo que conozco, lo conozco porque Dios me lo ha dado. Me gusta estudiar. Algunas veces cuando me compenetro, si esa es la palabra correcta, estudiando un tema, algunas veces ni siento cuánto pasan 6 horas. Mucho antes me desvelaba estudiando, pero eso me estaba afectando en mi salud. Hoy lo que hago es madrugar para poder estudiar temas profundos de profecía. Yo nunca he ido a ninguna universidad, nunca he ido. Si Dios me permitiera ir a estudiar a una universidad, lo aceptaría porque nunca el estudio va a ser malo. Todo lo bueno va a ser bienvenido. Pero todo lo que conozco es porque Dios me ha dado el don de discernimiento, de conocer, de aprender. Tengo una mente muy lógica, tengo una mente que absorbe todo, así que la honra y la gloria es para Dios. Inclusive, hermanos, yo sé que Dios me tenía preparado este don para poder usarlo para la honra y gloria de Dios, porque saben, hermanos, de que antes cuando iba a la high school, me sacaba buena nota. A pesar de que era un vago, podemos decir así, era un vago, pero era bueno, nunca me sacaba mala nota. Y yo sé que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros y lo tenía para mí.
y por eso es que me deleito predicar, hermano, me gusta predicar. Así que todo que sea para la honra y gloria de Dios. Ahora, hablemos de Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, leamos con cuidado qué dice Daniel capítulo 12, versículo 1, porque para entender los últimos versículos de Daniel 11, tenemos que leer Daniel 12, 1. Vamos a despedazar ese versículo. Solamente en ese versículo nos vamos a estancar. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo Daniel 12, 1. Dice, en aquel tiempo, cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla con cuidado, respetando los puntos y comas, y algunas veces tenemos que conocer la sintaxis. Irnos a un interlineal griego, a un léxico, a un diaglotón, para poder ver cómo está escrito ese versículo. Aquí dice en aquel tiempo, en el hebreo, es un factor tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, ¿cuál tiempo? Porque para entender qué significa Miguel se levanta, tenemos que conocer cuál es el tiempo. Y este es el problema, el hermano, con que debatió usted sobre la resurrección especial. El hermano, y lo digo con respeto, el hermano conoce doctrina básica. Cuando empiece a humillar su corazón al Espíritu Santo y acepte estas verdades que son únicas que predica la Iglesia Adventista, él va a poder formar parte de la Iglesia Adventista. Porque recordemos de que el hermano no se desprende aún del vino de Babilonia, tiene conceptos babilónicos, tiene interpretación babilónica respecto a la profecía bíblica. El levantamiento de Miguel, ¿qué significa? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y cuando se levante Miguel, ¿qué es lo que va a pasar? El levantamiento de Miguel, hermanos, es una serie de eventos. Y este detalle es bien importante. Cuando Miguel se levanta, hay una serie de eventos. No es solamente un evento, sino que es una serie de eventos. Y eso lo corrobora el conflicto de los siglos. Si queremos entender Daniel y Apocalipsis, vayan a estudiar el libro Conflicto de los siglos. Si no, vamos a hacer malas interpretaciones como la hacen los protestantes. Los protestantes creen de que esto se refiere a la segunda venida de Cristo, porque los protestantes no conocen el santuario. Los protestantes no conocen qué es el santuario. No saben de que en el cielo hay un santuario y que Cristo está ministrando en el santuario. Y saben, hermanos, desde el tiempo que tengo que estar estudiando la profecía bíblica, porque desde que entré a la iglesia adventista entré con un fuego, estudiando las profecías de Apocalipsis, de Daniel, y descubrí de que para entender toda la Biblia, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis, tenemos que conocer el santuario desde el principio hasta el final. Y lo vuelvo a repetir, si no conocemos el santuario y su simbolismo con el plan de salvación, vamos a hacer interpretaciones erradas de la profecía daniélica y apocalíptica. Vamos a andar enseñando errores de interpretación como lo hacen el protestantismo. La iglesia adventista conoce el santuario y para entender este versículo vamos a usar el santuario. Ahora, noten cuando se levanta Miguel, ¿qué pasa? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Y de paso, Miguel, en el hebreo, es un nombre compuesto, significa, es una pregunta desafiante. ¿Quién es como Dios? Es una pregunta que desafía a los enemigos de Dios. ¿Quién es como Dios? Solo hay uno que es como Dios y es Cristo. Por las características, Miguel es otro nombre dado a Cristo, es el nombre de batalla. No es cualquier nombre. Es el nombre de guerrero, es el nombre cuando está en conflicto, ya sea con los secuaces de Satanás o con los demonios.
Noten, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y noten, cuando se levante Miguel, ¿qué pasará? Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, noten que en el levantamiento de Miguel está la liberación del pueblo de Dios. Está también el tiempo de angustia, que se puede comprobar que es el tiempo de angustia de Jacob. Y aquí dice la liberación del pueblo, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida. Pero cuando se levante Miguel, hay otra cosa, hay un evento. En ese contexto del levantamiento de Miguel, hay otro evento que los adventistas le llamamos la resurrección especial o parcial. Noten, versículo 2. Y muchos, noten que ahí está, ese versículo tiene que conectarse con el versículo 1. Cuando se levante Miguel para libertar a su pueblo, sucede esta resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿qué contiene el levantamiento de Miguel? El levantamiento de Miguel contiene los siguientes elementos. El cierre de la puerta de la gracia. Esto lo podemos solamente entender a la luz del santuario. Cuando Cristo salga del lugar santísimo del santuario, es que la puerta de la gracia se habrá cerrado. Noten. O sea, el levantamiento de Miguel no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es otra. Noten, es otra, está lejísimo. Este evento, cuando Miguel se levante, es cuando se cierre la puerta de la gracia. Miguel se levanta. Dice el libro Primeros Escritos que ¿para qué se levanta? Saben de que en la Biblia hay 3 levantamientos en el santuario. Por falta de tiempo no puedo explicar cada uno de ellos. Hay 3 levantamientos donde Cristo se levanta. Va a un lugar, se vuelve a levantar, va a otro lugar y se vuelve a levantar y va a otro lugar. Cristo se levanta para ir del lugar santo al lugar santísimo. Primer levantamiento, según el libro Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Y lo corrobora también el libro Primeros Escritos. El segundo levantamiento es cuando Cristo se levanta, eso lo corrobora Conflicto de los Siglos, cuando se levanta para ser vestido con la vestidura de rey. El Padre lo viste, le pone la corona, le pone el efod, le pone el pectoral. Ese es cuando Cristo está iniciando su obra ministerial. Pero cuando Cristo esté ya por salir del lugar santísimo, el Padre lo viste como rey. Le pone la corona, le pone, ahí dice Apocalipsis que viene con mucha corona. Ese levantamiento segundo es cuando Cristo es vestido como rey. El primer levantamiento es cuando Cristo empieza su obra ministerial como sacerdote en el santuario celestial. El segundo levantamiento es cuando Cristo es investido por el Padre con la dignidad de rey. Eso le llama el conflicto de los siglos, la boda del Cordero. Ese acto donde Cristo es vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese evento se le llama la boda del Cordero. Y el tercer levantamiento se pone más interesante. Es cuando Cristo se levanta para cerrar la puerta de la gracia. O sea que en el santuario vemos 3 levantamientos. El primero es cuando es vestido como sacerdote y empieza a ministrar en el santuario. El segundo es cuando el Padre le pone la vestidura real. Y el tercero es cuando Cristo se levanta para cerrar la puerta de la gracia. Eso lo corrobora el conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama Cristo nuestro abogado. Léanlo, ahí dice todo eso. Pero noten que aquí se habla de un levantamiento.
Y cuando Miguel se levanta es cuando se cierra la puerta de la gracia. Cuando se cierra la puerta de la gracia, sucede la liberación del pueblo de Dios. Sucede el tiempo de angustia de Jacob. Y cuando eso sucede, también sucede la resurrección especial o parcial del versículo 2. Ahora, profundicemos un poco más. Ahora, para entender qué significa el levantamiento de Miguel, tenemos que conocer o entender la primera frase del versículo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Ahora, vamos a ver de que Elena de White dice de que está pronto por cumplirse el 11º capítulo de Daniel, los últimos versículos de Daniel 11. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la cita que leímos. Leamos la cita. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Aunque ella no lo diga, yo les hago una pregunta. ¿De cuáles versículos ella debe estar hablando? Lógico que de los últimos versículos de Daniel 11. ¿Estamos de acuerdo? Los versículos 40 al 45 de Daniel. Hermanos, ¿saben de qué hablan los versículos últimos de Daniel 11? ¿De qué hablan? Leamos algunos fragmentos. Leamos algunos fragmentos porque el contexto de Daniel 12:1 deben de ser ¿cuáles versículos? Daniel 11, 40 al 45. Otro detalle. Los versículos y capítulos, hablo de la numeración, no son inspirados por Dios. El capítulo 11 y capítulo 12 es un solo fragmento. Es un solo evento, es una sola profecía. Daniel 11 y Daniel 12 es un mismo evento, o sea, es una secuencia. No es que esté hablando Daniel 11 de una cosa y el capítulo 12 de otra cosa. Es una secuencia. Daniel 12 es secuencial de Daniel 11. O sea que Miguel se levanta. ¿Cuándo es que se levanta? Se levanta cuando sucede lo que está en los versículos 44 y 45 de Daniel 11. Leamos qué dice Daniel 11, versículos 44 al 45. Y saben, hermanos, se me acaba de venir otra información. Pongan el dedo allí. Saben, hermanos, recomiendo otro libro. Es un libro que me lo he devorado, que también lo tengo en físico, pero que también lo tengo en PDF. Portadores de Luz. Poderoso libro que habla de la historia del adventismo. Hay muchos adventistas que no conocen nada de nuestra historia. Por eso, hermanos, que se bautizan hoy y se salen mañana a la iglesia porque no comen. Vienen a la iglesia, ven el plato de comida, pero no se lo comen. Así que se van de la iglesia con hambre. Si usted quiere permanecer en la iglesia adventista y quiere ser fuerte en la fe adventista y poder conocer mucho de nuestra historia, hay que leer. Leamos, hermanos. Eso es lo que menos le gusta a la hermandad, no le gusta leer. Hoy le gustan a los hermanos sermones de 15 minutos. Una vez me invitaron a una iglesia que predicara 20 minutos. Y yo les dije que no acepté esa invitación. Porque 5 me tardo en orar y otros 5 en despedirme que en la otra oración iba a predicar solamente 10 minutos. Mejor ya no voy, les dije a los hermanos. Los hermanos que me invitan a predicar saben de que predico, lo menos que predico es 1 hora. Porque lo que yo doy no son sermones, sino que son clases de profecía y doctrina. Hay un libro que se llama Portadores de Luz que habla de algo muy interesante, hermanos. Y eso también se lo escuché al pastor Esteban Bor y me prendió la chispa para poder ir a investigar. ¿Sabe, hermanos, de que en Daniel 11, versículos 40 al 45, se menciona una guerra, una lucha entre el rey del norte y el rey del sur? ¿Sabe de que entre los pioneros hubo un acalorado debate sobre quién era el rey del norte? Saben de que los pioneros también se discutían.
Así que no nos extrañemos si algunas veces nos discutimos, estamos divididos algunas veces en interpretación, porque también los pioneros estaban divididos. ¿Sabe de que había un teólogo llamado Urias o Uriah? Yo creo que se pronuncia en inglés Uriah, pero yo soy salvadoreño, tengo que pronunciarlo en español. Urias Smith. No estoy hablando de los mormones, estoy hablando del pionero, porque hay uno que se llama José Smith, el profeta de los mormones. Estoy hablando de Urias Smith, un gran teólogo de respeto para Elena de White y para muchos pioneros. Urias Smith escribió 2 libros que se llaman Daniel y Apocalipsis. Y cuando Elena de White dice que se publiquen los libros de Daniel y Apocalipsis, no se refiere a los libros de la Biblia, sino que se refiere a los libros que escribió Urias Smith. Urias Smith escribió 2 comentarios de Daniel y Apocalipsis poderosos. Si alguien los quiere, se los mando. Buen material de Urias Smith, cómo interpreta Daniel y Apocalipsis, buenísimo. Pero Urias Smith, como cualquier otro predicador, no tenía toda la luz. Aunque era un hombre fiel, abierto a querer aprender, pero tenía muchos errores de interpretación profética, no doctrinal, de interpretación profética. Sabe de que Urias Smith tenía mucha gente que lo apoyaba. Urias Smith creía de que el rey del norte era Turquía, los turcos, porque en ese tiempo estaba en apogeo Turquía. Y Urias Smith interpretaba de que el rey del norte era Turquía. Inclusive, Elena de White apoyó muchas cosas de Urias Smith, porque Urias Smith y la mayoría de pioneros creía de que la quinta y la sexta trompeta, que ese es otro estudio que vamos a despedazar en otra ocasión acerca de las trompetas de Apocalipsis y los sellos, Urias Smith creía, y muchos pioneros apoyaron la interpretación de Urias, de que el Islam, el Imperio Otomano, estaba contenido en la quinta y séptima trompeta. Por eso es que Elena de White habla de eso. Elena de White apoyó la interpretación de José Lynch, que también la predicaba Urias Smith con respecto al Imperio Otomano o los turcos en las profecías. Eso está en las profecías. La quinta y sexta trompeta está el Islam. Mire qué interesante. Ahora, pero es interesante que Urias Smith interpretaba que el rey del norte era Turquía. Y tenía mucha gente que lo apoyaba a Urias Smith. Pero había otro teólogo que estaba en contra de Urias Smith. Y ese teólogo era, no sé cuántos conocen o han oído escuchar, Jaime White. El pastor Jaime White no era un simple pastor, era un teólogo. Los mejores teólogos de la historia de la iglesia adventista han sido Urias Smith y Jaime White. Había muchos teólogos, también otros eruditos, pero lo más que renombra la historia era Urias Smith y Jaime White. Jaime White creía de que el rey del norte, en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, no era Turquía, sino que era el papado. Y había un acalorado debate. ¿Saben de que se habían dividido? Había una parte de pioneros que apoyaba a Urias Smith y había otra parte que apoyaba a Jaime White. Y dice la historia, y eso lo corrobora en un sermón también el pastor Estambor, porque el pastor Estambor tiene una serie que se llama Daniel 11 y Daniel 12, buenísima, la recomiendo. Yo todos esos sermones los tengo en disco, hermanos, en DVD, yo los tengo en sermón. En mi casa tengo quizás como unos, sin exagerar, como unos 4,000 DVDs y CD. O sea, lo que yo predico en mi canal y lo que estoy haciendo acá, no es que me lo inventé o me lo saqué de la manga de la camisa, es porque lo he leído y he estudiado. Yo les digo a los hermanos, por lo menos deberían de valorar el tiempo que leo. Paso algunas veces hasta 6 horas leyendo para poder conocer, porque me encanta leer. Porque la mente que tengo, hermanos, es una mente peligrosa, así que la tengo que tener dominada. Usted sabe cómo la tengo que tener ocupada. Y así tengo esa lucha en mi mente, hermanos. Es una lucha que solamente
Dios lo sabe. Algunas veces uno puede criticar a un hermano, pero no sabe la lucha que tienen en el interior de uno. Entonces, la forma para poder tener ocupada mi mente la lectura, me gusta leer. ¿Saben, hermanos, que los pioneros se dividieron con este tema del Rey del Norte? Y una vez dice ese libro, Portadores de Luz, y lo corrobora Esteban Boro, dice que Jaime Urias Smith estaba predicando en una congregación grande, con mucha gente escuchándolo, porque Urias Smith daba buenos sermones de profecía y la gente le impactaba. Gran teólogo y gran orador de profecía, Urias Smith. Dice que Urias Smith había dado un gran estudio sobre Daniel 11, especialmente los versículos 40 al 45, sobre el Rey del Norte. Y sabe que dice la historia que ahí estaba Jaime White escuchándolo. Y dice que en la gran exposición que dio Urias Smith, presentó en su clase una gran exposición de profecía, explicando que el Rey del Norte era Turquía. Y no lo sacaban de ahí que era Turquía. El otro error de Urias Smith era que interpretaba los reyes del Oriente, la sexta plaga la interpretaba como lo interpretan los protestantes. Él creía de que esa sexta plaga era que los rusos y los chinos iban a invadir a Israel. O sea que lo interpretaba literal. Noten que un gran pionero de la iglesia adventista, de los pioneros. Y dice la historia que en ese sermón que dio del Rey del Norte, claramente Urias Smith estaba diciendo que el Rey del Norte era Turquía. Dice la historia que Jaime White dejó de que diera su presentación Urias Smith, la predicó, pero dice que Jaime White, con amabilidad y con cortesía, dice que se paró en medio de la congregación y dijo: nuestro hermano Urias Smith ha dado una tremenda exposición sobre Daniel 11, 40 al 45, pero el hermano Urias Smith está equivocado con respecto a quién es el Rey del Norte, porque el Rey del Norte no es Turquía, sino que es el papado, el último poder que perseguirá al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hacía Elena de White al ver de que su esposo decía una cosa y Urias Smith decía otra cosa? Y los pioneros se habían dividido. Lean ese libro, hermano. Yo me dio escalofrío ver de que los pioneros no solamente estaban divididos en el tema de la Trinidad, que es otro tema que vamos a tocar, sino que también estaban divididos con el tema del Rey del Norte. Se habían dividido. Un grupo seguía a Jaime White y otro grupo seguía a Urias Smith. ¿Qué hacía Elena de White? Elena de White, con mansedumbre, no apoyó con palabras a ninguno de los dos para no echarle más leña al fuego. Así que Elena de White, con sabiduría y con tacto, escribió un libro que hoy conocemos, el libro Conflicto de los Siglos. Dígame usted, hermano, y los hermanos que van a escuchar esta presentación, díganme, según el libro Conflicto de los Siglos, Elena de White, en los últimos capítulos del Conflicto de los Siglos, díganme, ¿qué poder menciona Elena de White que le hará la guerra al pueblo de Dios? ¿Será Turquía o el papado? El papado. Aunque Elena de White no apoyó con palabras directamente a su esposo Jaime White, cuando escribió el libro Conflicto de los Siglos estaba diciendo indirectamente que Jaime White estaba en lo correcto. No era Turquía que va a perseguir al pueblo de Dios, sino que va a ser el papado. Ahora, ¿quién es el Rey del Norte y el Rey del Sur? Hace grandes rasgos en los versículos 40 al 45 de Daniel 11. El Rey del Norte es símbolo del papado en los últimos versículos y el Rey del Sur es símbolo de la Francia comunista. Yo les dije que íbamos a leer Daniel 11, 40 al 45, pero para entender los versículos 44 al 45 tenemos que empezar a leer desde el versículo 40. Allí en esos versículos hay mucho material. Yo no tengo tiempo para explicar cada detalle, hermanos, porque es mucho material. Pero yo puedo explicar cada simbología que aparece en esos versículos. Pero noten, hermanos, Daniel 11:40. ¿De qué habla? Daniel 11:40. Quiero que leamos Daniel 11:40. Noten. Recordemos de que estamos analizando qué significa en aquel tiempo se levantará Miguel.
tenemos que conectarlo con los últimos versículos de Daniel 11:40, 40 al 45. Dice, Daniel 11:40, lean conmigo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién con él? Con el rey del norte. ¿Quién es el rey del sur? Los adventistas historicistas hemos interpretado que Daniel 11:40 se cumplió cuando el rey del sur le suministró una herida al papado en el año de 1798. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará. Es cuando al papado se le sane la herida de muerte. Francia fue la que le dio una herida de muerte al papado en el año de 1798. O sea que Daniel 11:40 debemos de conectarlo con Apocalipsis 13:3. Y noten cómo dice, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Esto es cuando al papado se le sane la herida de muerte y vuelva a perseguir. O sea que Daniel 11:40 tenemos que conectarlo con Apocalipsis 13:3. Vámonos a Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas hablando de la herida de muerte de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que es algo similar a lo que dice el versículo 40 de Daniel 11. Después de que el papado se le sana la herida de muerte, se levantará con poder, con muchos carros y gente de a caballo. Significa, en términos simbólicos, que el papado va a recobrar ¿qué? Su poder perseguidor. Ahora, vámonos a los versículos 44 al 45 de Daniel 11. Leamos lo que dice. Daniel 11, versículos 44 al 45. Dice, pero notician del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. O sea, hay algo que pone a temblar al rey del norte. Y son noticias del oriente y del norte. Saben de que vamos a tener que hacer otro tema, hermano. Tengo otro tema donde explico qué simbolizan los puntos cardinales en la profecía. El oriente y el norte es símbolo de luz. Dios manda un mensaje del oriente y del norte, porque es en el oriente donde sale el sol, la luz, y es en el norte donde Dios mora, al lado del norte. El sur y el oeste es símbolo de tinieblas, simboliza al ateísmo militante, a Egipto, el comunismo ateo. Y de paso, yo tengo un tema donde hablo del rey del sur. Tengo un tema de casi hora y media que voy a predicar aquí a una iglesia en una conferencia de profecía, donde hice un análisis del candelabro que estaba al sur y lo conecté con el comunismo ateo, con la Revolución Francesa. Noten que estas noticias que atemorizan o espantan al rey del norte vienen ¿de dónde? Del oriente y del norte. ¿Por qué? Porque significa que es un mensaje de Dios. No es un mensaje que viene de las tinieblas, es un mensaje de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que atemoriza al rey del norte? ¿Cuál es ese mensaje que encontramos en Apocalipsis 14? Solo hay un mensaje y son los mensajes de los tres ángeles. Ese mensaje lo atemoriza. Ahora, quiero hacer un paréntesis para explicar algo. Yo le hago una pregunta, hermano Sandy. ¿Usted cree que la iglesia adventista tiene un mensaje verdadero y precioso? Claro que sí, el triple mensaje angélico. Los mensajes de los tres ángeles. La iglesia adventista es la única que predica esos mensajes. Ahora, aquí va la otra pregunta. Y esta pregunta yo no quisiera hacerla, pero hay que hacerla. Si tenemos un mensaje sólido y precioso y verdadero, ¿por qué es que el papado no los persigue? ¿Por qué? ¿Por qué el papá no persigue? ¿Por qué no nos persigue, pues? Porque
dice que no levantamos oposición porque nos parecemos al mundo. Es cierto. O sea que tenemos un mensaje, pero solamente en teoría, no lo vivimos. No lo vivimos. Lo que va a espantar al rey del norte es cuando el pueblo predique este mensaje y lo viva. Es eso que lo va a espantar. O sea, el papado hay algo que le tiene miedo y es el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben por qué el papado le tiene miedo? Porque el mensaje de los tres ángeles desenmascara a Babilonia y desenmascara las doctrinas de Babilonia. Mire, ¿por qué muchos predicadores? Sabe de que una vez platiqué con un ministro. Yo soy amigo de todos los ministros que vienen acá. Y una vez me hice amigo con uno que estaba egresado de la universidad de la UNADECA. Y le digo yo, hermano, le digo yo, hablemos con confianza. ¿Por qué ustedes no predican esta clase de temas de la bestia, del papado, del anticristo? ¿Y por qué no hablan así abiertamente del catolicismo romano? ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Nosotros, me dice, aparte que nos dan una prohibición para que no hablemos de esos temas, casi no conocemos de esos temas porque no nos queda lugar de estudiar esos temas como ustedes los laicos. Mire la respuesta que me dio. Andamos muy ocupados por las almas, me dice, por hacer el blanco. Por eso es que no nos queda chance como ustedes, me dice. Y lo admitimos, me dice, a muchos laicos saben más que un egresado de una universidad, me dice, porque les queda más tiempo estudiar y empaparse conocimiento. Ahora, ¿por qué muchos casi no les gusta hablar de Babilonia, de la marca de la bestia? ¿De qué significa darle gloria a Dios? Saben de que ahí están todos los mensajes que completan la reforma y que desenmascaran a Babilonia. Si hablamos del mensaje que dice darle gloria a Dios, está hablando de la reforma pro salud. Si está hablando del mensaje, cuando dice temer a Dios y darle gloria, está hablando de los mandamientos. Cuando dice la hora de su juicio ha llegado, está hablando del día de la expiación, del Yom Kippur, del juicio pre-advenimiento. Cuando habla de la caída de Babilonia, por fuerza tiene que decir quién es Babilonia. Porque si usted deja el mensaje en vivo, se sube a una plataforma a predicar, hermano, vamos a hablar de Babilonia. Pero usted en todo el tema está hablando de Babilonia y nunca dice quién es, ¿para qué predica? El mensaje del tercer ángel habla de la marca de la bestia. Tiene que señalar que el domingo es la marca de la bestia y que la bestia es el papado y que la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. Noten. Si habla de Babilonia, tiene que hablar del vino de Babilonia, que son sus falsas doctrinas. Entonces, con razón el papado a eso lo pone a temblar. Porque en ninguna iglesia, ¿sabe, hermanos? Y este es otro tema. No sé, hermano, yo quisiera extenderme en estos temas porque estos temas son profundos. Mire, hermano, ¿saben de que una vez, mire, recién entrado a la iglesia adventista, yo entré con ese deseo. O sea, mire, hermano, yo me enamoré del mensaje adventista. Si Dios me rescató de las tinieblas a la luz admirable es porque yo me enamoré y sigo enamorado del mensaje adventista. ¿Sabe, hermano, que después de que conocí el mensaje de la iglesia adventista y que me bauticé en la iglesia adventista, como dije, el pastor Tiznado, como les conté, me empezó a andar de obrero bíblico. O sea que ya empezaba yo a conocer algo de cómo predicar, de profecía. Y resulta que una vez que andábamos en la ciudad acá de San Vicente, aquí tenemos donde yo trabajo casi 45 minutos de acá de mi pueblo hasta donde yo trabajo, la ciudad de San Vicente, se me ocurrió con otro hermano que también en esa misma época se bautizó. Lastimosamente el hermano se salió de la iglesia y lo mató el alcoholismo y la droga. Fue para la pandemia que yo lloré cuando el hermano se murió. Porque era un gran amigo mío, que andamos dando estudio, éramos casi de la misma camada, como decimos, pero se salió de la iglesia, empezó a caer en los vicios, en las drogas, y lo que hizo es, se le explotó el hígado, y fue para la pandemia. No quedó ni lugar para irlo a enterrar, sino que yo me di cuenta porque la esposa de él se comunicó conmigo y me dijo, Daniel Eduardo se murió. Y para ese tiempo que no se podía ir a enterrar a alguien porque era prohibido, estábamos en cuarentena. Así que solamente el papá lo fue a enterrar. Pero yo sentí cuando el hermano se murió, el hermano. Yo lo aconsejaba, cuando lo miraba en la calle,
eso, duele eso, hermano, que alguien que haya sido amigo de uno y hayamos andado predicando, y un amigo querido, pues, y lo mató la droga. Pero resulta que con ese amigo que estoy hablando, nos fuimos a meter a una iglesia católica. Queríamos ir a preguntar al párroco, al sacerdote, porque queríamos conocer la verdad, andábamos con ese fuego del Espíritu. Y nos fuimos a meter, yo me acuerdo que fuimos a meterlos en un diciembre, para la época yo creo que fue en un 25 de diciembre cuando bautizan bebés y hay primeras comunión y todo eso. Fuimos a meterlos y cuando llegamos estaba la misa y quien nos atendió fue un sacristán. ¿Saben qué es un sacristán? Y los dijo, jóvenes, ¿qué andan buscando? ¿Qué desean? Y le dijimos nosotros, andaban buscando al párroco, andaban buscando al sacerdote porque queremos hacerle una pregunta. Y el sacristán nos dijo, usted está bautizando y haciendo primera comunión, esperen. Nos sentamos ahí a esperarlo. Y el sacerdote, grande, bien grande, amablemente nos atendió y nos dijo, jóvenes, ¿qué andan ustedes? ¿Qué desean? Nosotros claramente le dijimos lo que veníamos a hacer y le dijimos, nosotros estamos estudiando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y venimos a hacerle una pregunta o varias preguntas. La primera pregunta es, ¿usted está de acuerdo que sigamos estudiando con ellos? ¿Qué opina de ellos? ¿Qué opina de esos cristianos o de esos protestantes? Y ¿saben qué es lo que dijo él? Ellos conocen la verdad, hermano, y se lo digo delante de Dios. Ellos conocen la verdad. ¿Saben qué es lo que dijo el sacerdote? A mí me acuerdo que me tocó aquí la rodilla, como queriendo decir, ahí está bien, ahí quédate. Sí. Y la otra pregunta que le hice yo, ¿qué opina usted de Elena de White? Porque están llegando a las casas de nosotros los adventistas y están doctrinándonos, están enseñándonos y nos hablan mucho de Elena de White. ¿Qué opina usted de Elena de White? Yo pensé que me iba a decir alguna cosa mala de Elena de White, como los otros indoctos que critican a Elena de White en YouTube, haciendo videos en YouTube, hablando mal de Elena de White, que es una amazona, que es una bruja, que solo locura hablan. ¿Saben qué es lo que dijo el sacerdote? Poderosa escritora. Yo leo los libros de ella, me dijo. Cuando me dijo eso, me dio un gran escalofrío. Wow. Pues, y eso me llenó más de valor porque la iglesia adventista es el pueblo verdadero. Y lo puedo decir sin ningún miedo donde quiera. La iglesia adventista es la única iglesia que cumple con todas las características de la profecía. Este sacerdote dijo, Elena de White, tremenda escritora. He leído el libro Conflicto de los Siglos, me dijo. Lo conocen. Mire, hermanos, aunque usted no lo crea, los que conocen más los libros de Elena de White son los sacerdotes católicos. Los jesuitas. ¿Saben quiénes son los adventistas? Hermano, ya escuché usted un libro que se llama Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin. Ah, sí, Malachi Martin. Sí. Tremendo, yo me lo he leído. Sí, ese libro yo lo tenía en físico. Y como soy regalón, un hermano me dijo, regálamelo. Se lo regalé. Ese libro, en la página 19 y página 20, dice que los adventistas son los únicos que se oponen al papado. Página 19 y página 20 de Las llaves de esta sangre. Y por eso es que los mismos católicos tenían como loco, ya murió Malachi Martin. Lo tenían como loco porque ese individuo decía la verdad. Los jesuitas saben quiénes son los adventistas y saben quién es Elena de White. Entonces, volvamos al tema. ¿Por qué la Iglesia Católica no persigue a los adventistas? Porque, mire, no predicamos como se debe, ni tampoco vivimos el mensaje. He notado que hay campañas evangelísticas. Gastan miles de dólares para hacer una conferencia en grandes estadios, para traer a otros predicadores que hablan de prosperidad y evangelismo básico. Que no estoy diciendo que hablar de evangelismo básico sea malo. Estoy diciendo que la gente no necesita eso. La gente necesita escuchar la última advertencia al mundo, que son los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que llama a la gente a salir de Babilonia y es el mensaje que desenmascara a Babilonia. Aquí dice Daniel que notician
del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá, noten, lo atemorizan. El mensaje del tercer ángel atemoriza al rey del norte, al papado. ¿Y saben de qué es el fuerte pregón? El fuerte pregón de Apocalipsis 18 es lo que va a sacar a gente de Babilonia. Pero ahora, escuche, pero saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea que el rey del norte no se va a quedar con los brazos cruzados al ver de que los hijos de Dios van a predicar con denuedo y con el impulso de la lluvia tardía. El papá no se va a quedar con los brazos cruzados. Dice que se va a levantar para matar y destruir a muchos. ¿Qué es eso? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Y a quiénes es que se va a perseguir? Este otro tema, hermanos, que son los 144,000. A los que el papado va a perseguir y los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob son los 144,000. Es el decreto de muerte, explico. El tiempo de angustia de Jacob, ¿dónde lo ubicamos? El tiempo de angustia de Jacob comienza con el derramamiento de las plagas. Ahí empieza el tiempo de angustia y termina con el decreto de muerte que se va a dar en la 7ª plaga. Esto lo dice el conflicto de los siglos. Estoy dándoles unos pincelazos para que podamos ubicarnos dónde está eso. El tiempo de angustia de Jacob no hay que confundirlo con el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia de Jacob es después del cierre de la puerta de la gracia, y los únicos que van a pasar por ese tiempo de angustia de Jacob son los 144,000. Ahora, ¿cuándo es que se va a cumplir? Se va a levantar para matar y destruir a muchos. Dice el Espíritu de Profecía en un tema que está en la liberación del pueblo de Dios. Dice que va a ser que a medianoche el papado dará un decreto de muerte para matar a todos los 144,000. Va a ser en una noche. Esto lo dice el libro Conflicto de los Siglos en el tema. La liberación del pueblo de Dios dice que va a ser a medianoche que Dios libertará a su pueblo. Porque los 144,000 van a estar en las cárceles, presos. Así que va a ser a medianoche que el papado va a dar el decreto de muerte. En ese momento es que Miguel se levanta. Noten que el levantamiento de Miguel no solamente es el cierre de la puerta de la gracia, sino también es la liberación del pueblo de Dios. ¿Cómo se levanta Miguel? Noten, aquí Cristo aún no ha venido. No ha venido. Por eso es que es erróneo decir de que el levantamiento de Miguel tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Fuera de contexto y mala interpretación. La liberación del pueblo de Dios, ¿de qué manera lo va a hacer? Dice el Espíritu de Profecía de que Cristo liberta a su pueblo. Noten que aún Cristo está en el cielo, no ha venido. Inclusive hay otro tema, hermano. Hay otro tema, que mire que un tema edifica sobre otro tema. Según el Espíritu de Profecía y según Apocalipsis 8, versículo 1, ¿cuánto tiempo se tardará Cristo de venir del cielo a la tierra? Va a ser casi por media hora, 7 días, equivale a 7 días. En otra clase vamos a tener un estudio exegético profundo de la casi media hora profética basada en el santuario y en el día de la expiación. Noten que cuando está pasando Daniel 12:1, Cristo aún no ha venido. O sea que esto que va a pasar en Daniel 12:1 sucede antes de la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo es que Miguel liberta a su pueblo? Lo hace a través de un tremendo terremoto. Eso lo corrobora el conflicto de los siglos. Es el terremoto de la 7ª plaga. Es que hace que los 144,000 salgan de las cárceles. ¿Y qué pasa también en el instante? Ese terremoto hace que los sepulcros se abran y resuciten los de la resurrección especial, dice, los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Eso lo corrobora y es parte de los mensajes de los 3 ángeles, Apocalipsis 14:13, donde dice, bienaventurado Macarios,
de aquí en adelante los que mueren en el Señor, o sea, los que mueren bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, y en esta resurrección especial resucita un grupo selecto también de impíos, que son los que lo traspasaron. Ahí dice el Espíritu precisa que son un grupo selecto de impíos, los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios, comenzando con Herodes, Pilato, Anás, Caifás. Ahí va a estar Nerón, ahí va a estar Atila, rey de los hunos. Ahí van a estar estos grandes papas sanguinarios, grupo selecto de impíos, que van a morir otra vez con el resplandor de la venida de Cristo para volver a resucitar en la segunda resurrección después de los 1000 años. Hablo de los impíos. Pero los que resucitan en la resurrección especial, que son los justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, se unen con los 144,000 para esperar la venida de Cristo desde principio a fin. Noten, la liberación del pueblo de Dios tiene que ver con ese terremoto de la séptima plaga. Noten qué interesante. El levantamiento de Miguel implica el cierre de la puerta de la gracia, implica vestirse de Rey de Reyes y Señor de Señores, significa la liberación del pueblo de Dios, significa pasar por el tiempo de angustia, y está incluida la resurrección especial o parcial. Eso significa Miguel se va a levantar. Cuando el papado del decreto de muerte, Miguel se levanta para libertar a los 144,000. Hermanos, estos mensajes solamente los podemos comprender a la luz del santuario. Si no conocemos el santuario, vamos a andar enseñando cosas que nada tienen que ver con el mensaje. La clave para entender este tema, como les dije, es el tema del santuario, porque lo tenemos que conectar con la salida del lugar santísimo. Pero antes que Cristo salga del lugar santísimo, o cuando esté por salir y llegar a la tierra, van a pasar estos eventos que menciona Daniel 12:1. Vamos a hablar en otra ocasión, hermanos, acerca de la casi media hora profética. Es un tema buenísimo, que solamente se puede entender a la luz del santuario. Hermano, yo creo que hay mucha tela que cortar, hay mucha información, pero yo sé que los hermanos que han escuchado esta presentación han captado qué significa Miguel se levanta y cuál es el contexto de cuándo es que Miguel se levanta. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Interesante, hermano Rafael. Bueno, hermano Rafael, yo lo voy a atrapar a usted para todos los miércoles ya. Vamos a estar haciendo videos, hermanos. ¿Sabe por qué, hermano? Estos videos van a quedar ahí en YouTube y más de alguien los va a conocer y los va a ver. Le digo por testimonio, una hermana de Italia me contó un testimonio por llamada y me dice que ella estaba a punto de renunciar a todo porque su hogar era un infierno. Su esposo la maltrataba y la habían despedido del trabajo por el sábado y tenía muchos problemas, estaba deprimida, estaba ansiosa, no había qué hacer. Y dice que una madrugada, después de orar, dice que tomó su celular y le dio por abrir YouTube, y lo primero que le apareció fue un tema de apología adventista. Y dice que el título le llamó la atención, porque yo siempre le pongo títulos. Los hermanos me dicen, usted es muy fanático con esos títulos. Ajá. Pero son títulos que los youtubers sabemos de que le ponemos esos títulos porque es para llamar la atención de la gente. Es táctica. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escuchar los mensajes, critica la portada. Pero resulta que la hermana, ahí el tema decía, el Papa Francisco da la ley dominical. Y dice que la hermana le causó el título interesante. Y cuando empezó a escuchar el mensaje, dice que le llenó de entusiasmo de seguir adelante y de hacer un pacto con Dios. Y hoy dice que es una fiel adventista. Volvió a la iglesia y Dios le cambió su vida. Y hoy dice que su esposo es un fiel adventista, que dicen de que no se pierde ningún video de YouTube. Todos ahí lo están viendo. ¿Se dan cuenta? No conocía, pero a través de un video conocí el mensaje. Yo siempre he dicho, hermano, no sabemos la sorpresa que se va a encontrar en el cielo cuando veamos que mucha gente se va a convertir a Cristo por un video. No sabemos, hermano, no sabemos. Nosotros aquí estamos predicando bien bonito, mira, y grabando un video. No sabemos por este video cuántas personas van
van a conocer el mensaje adventista y cuántos hermanos van a volver a la iglesia, cuántos hermanos van a reafirmar su fe en el mensaje. No sabemos. ¿Qué nos resta a nosotros? Yo les digo a los hermanos, apoyen estos canales, hermanos. Suscríbanse, comenten, oren por estos ministerios, porque en el cielo van a haber sorpresa. Y uno de esos testimonios es esa hermana de Italia. Mire, hasta Italia ven estos videos. Hoy es una fiel adventista que ella, su esposo y sus hijos son adventistas y llegaron a la iglesia. ¿Por qué? Por un video. ¿Les gustó el video que pudieron escuchar? Así que sigamos orando, hermano. Yo le agradezco, hermano Sandy, sigamos adelante. Sí, sabe, hermano Rafael, que es una realidad. Yo me sorprendí porque a mí me llamó una persona de Egipto y cuando me dijo que era de Egipto, porque hablaba español, y yo pensé que me estaba relajando, que pensaba como que era una broma. Sí, desde Egipto te estamos viendo. Y yo, wow, ¿hasta dónde el Señor? Y eso hace a uno que uno se sienta bien, vale la pena hacer estos esfuerzos. Bueno, hermano Rafael, vaya preparándose porque vamos a tener una deuda con la gente. Yo quiero que usted me dé ese estudio de la media hora. Buenísimo. Tengo un material pero profundo de la media hora profética. Y saben cómo la iglesia adventista, hablo como adventista, la iglesia adventista tiene una correcta interpretación de ese pasaje porque lo conectamos con el santuario. Saben de que la clave para entender la casi media hora profética está en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Y vamos a despedazar ese tema, hermano, preparémoslo. Vamos a despedazar. ¿Sabe, hermano, que tengo hora 5 de estar predicando? ¿Sabe de que lo he hecho a grandes rasgos porque estos temas necesitan? Aquí solamente me he ido a grandes rasgos, pero por eso es que les he dado las citas donde vayan a buscarlas en el conflicto de los siglos para no leerlas, pero ahí está todo eso. Así que, hermanos, sigamos adelante y gracias, hermano Sandy, porque usted también hace el esfuerzo y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Amén. Bueno, ¿fue usted que oró o fui yo que oré? Yo oré, hoy ora usted. Amante Dios, gracias te damos nuevamente por estos mensajes. Como dice el hermano Rafael, Señor, impacta los corazones. Señor, bendice tus esfuerzos tú también y conmueve a los hermanos para que apoyen tanto el canal de Apología Adventista como Recupera tu Salud. Y gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia, tú tenías el plan de que nuestro hermano Rafael y yo nos uniéramos. Amén. Y qué bueno, Señor, que estamos llevando este mensaje, Señor, para preparar a las almas, porque no son los mensajes que van a decidir el destino eterno de las almas. Bendice su familia, la familia de Rafael Díaz, su ministerio, la mía también, mi ministerio, y permite, Señor, que los hermanos puedan aprender a través de estos estudios. Dale una noche feliz y mañana al amanecer que sigamos alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, y feliz noche. Amén. Gracias igual. Amén. Igualmente. Amén.